Hola amigos de Alfa y Omega. Nuevamente estamos con ustedes en un nuevo programa hablando acerca de personajes destacados bíblicos. En este caso, como vamos a ir haciendo en orden alfabético. Hoy vamos a estar hablando acerca de Abel, cuyo nombre significa inestabilidad o transitoriedad. Este fue el segundo hijo de Adán y Eva, la primera pareja de humanos, y su hermano mayor fue Caín. No se sabe absolutamente nada acerca de su niñez o juventud, solamente podemos suponer cosas. Este programa va a estar basado en muchísimas conjeturas que se fueron sucediendo a lo largo de los años, por lo que debemos tener cuidado, debemos hablar con cierto tiento cuando hablamos de Abel o de personajes como estos, como Abel, como Caín, como Adán y Eva, de los albores de la humanidad que se desconoce muchísimo de su juventud, de las cosas por las que pasaron y demás, ¿sí? Entonces, no se sabe a ciencia cierta cómo fue su juventud, o no se sabe absolutamente nada, o a qué edad fue asesinado por su hermano Caín, por lo que podemos ir suponiendo muchas cosas. Todo lo que sabemos es que este fue un pastor y ofreció de lo mejor y de lo más gordo de los animales, de sus animales, en sacrificio a Dios. Leamos entonces Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y como sabemos, a la ofrenda de Caín no miró con agrado Jehová. No quiere decir que desaprobaba la ofrenda de Caín, pero no estaba a la altura o no estaba al mismo nivel que la de su hermano Abel. Entonces, ¿qué fue lo que motivó? Como dije, vamos a estar hablando mucho acerca de conjeturas cuando nos referimos a Abel. ¿Qué fue lo que motivó a estos hermanos a realizar esta ofrenda? ¿Dios se lo había pedido? No sabemos. Solo podemos deducir que sí, y que esta ofrenda por parte de Abel fue más del agrado de Dios porque Abel trajo de lo mejor de sus animales, de los primogénitos, de lo más gordo, de lo que Dios siempre pedía en los diferentes sacrificios. Lo mejor, lo de mejor calidad, la- los animales sin mancha, los más puros, los más gordos, la mejor calidad, ¿sí? No escatimó entonces en traer lo mejor pensando seguramente lo bueno que Dios era con él. ¿O acaso Dios prefería una ofrenda animal ante una ofrenda vegetal? No, la verdad que no creo que fuera así. Creo que Dios se agrada más de quien le trae con alegría de corazón y de buena voluntad. A pesar de encontrarse ya en el mundo de pecado, en Génesis no tenemos registro de que Dios le pidiera un ritual sacrificial para redimir el pecado, sino que lo que encontramos aquí es una ofrenda de acción de gracias o de expresión de gratitud. Veamos algunas palabras. Hay muchas palabras eh, que significan o que se traducen como ofrenda o en relación con la palabra ofrenda en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver algunas nomás. La primera es minyah, que es la palabra que aquí está traducida por ofrenda. Esta palabra aparece alrededor de 200 veces en el Antiguo Testamento y en Génesis 4 es la primera vez en la que aparece. En el buen sentido quiere decir un presente de corazón o un don o de oración vespertina, como lo vemos aquí, es un presente o una ofrenda de corazón, algo que nace de lo más profundo nuestro, ¿sí? O es algo que lo damos con alegría, algo que regalamos sin esperar nada a cambio. Sin embargo, también tiene una connotación negativa, y, pero en este caso fue la ofrenda que realizó Abel, fue de buen corazón, fue en sentido, en el buen sentido.
Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la connotación negativa, es como un soborno para conseguir algo o para conseguir el favor de alguien. Por ejemplo, cuando Jacob luego volvió de 20 años, cuando había tomado la primogenitura de su hermano, él había vuelto luego de 20 años y envió este donativo, este soborno como para aplacar la ira de su hermano. Envió esta ofrenda de animales, no recuerdo bien si eran camellos, asnos, animales, ganado, ¿sí? Entonces, para aplacar la ira de su hermano, entonces él le dice, toma esta ofrenda en señal de amistad o de paz para que haya entre nosotros. Entonces él le envió estos presentes. La segunda palabra es hola o hola, que este es un sacrificio entero, es decir, cuando se realiza un animal, se realiza la ofrenda animal por completo, aunque sin sangre, es decir, como un sacrificio pero sin sangre, como lo hizo nuestro patriarca Jacob. Luego tenemos la palabra corbán, que es creo que la palabra más frecuente que encontramos en el Antiguo Testamento relacionado a la ofrenda. Y eh, no lo mezclemos con el corbán que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús había criticado a los escribas y fariseos por cuando decían corbán es lo que doy a Dios por mis padres, entonces se liberaban de cuidar de sus padres, ¿sí? Entonces este es un corbán distinto. Y lo encontramos sobre todo en el libro de Levítico, en los capítulos 2 y 3. Está estrechamente relacionado con lo que se lleva cerca de Dios o cerca del altar, es decir, obviamente con lo sacrificial, ¿sí? Ya sea de animales o de cereales. La palabra que quiero destacar aquí, luego tenemos otras palabras relacionadas con ofrenda, pero la frase que podemos destacar en todo esto es que Dios miró con agrado, le gustó a Dios lo que Abel había hecho. ¿Quién no quisiera estar en el lugar de Abel, que Dios miró con agrado lo que él había traído? Cuando Dios nos mira con agrado, cuando hacemos algo, ¿sí? Es estar en el favor de Dios. La diferencia aquí es que Abel vino como un pecador y lo ofreció con fe. Pero a qué tenía fe? ¿A qué fe era la que miraba a Abel? ¿Tenía algún tipo de conocimiento de alguna futura redención? ¿Tenía algún conocimiento sobre el pecado que reinaba en la raza humana por causa de sus padres? Como dije, podemos ofrecer solamente conjeturas. Y una de estas conjeturas es si Dios se les revelaba, se presentaba ante Caín y Abel, se paseaba. Sabemos que Dios se paseaba por el jardín del Edén y se encontró con que sus padres habían pecado. Pero luego se limitó esa presencia de Dios frente a los humanos. Pero por lo que podemos ver aquí, Dios también estaba atento a lo que estaban haciendo Caín y Abel, por lo que él había visto con agrado al sacrificio de Abel y no así el sacrificio o la ofrenda de Caín. Ellos tenían este conocimiento de Dios, tal vez sus padres seguramente les contaron acerca de cómo vivieron en el jardín de Edén y de cómo habían sido expulsados allí. Tal vez ellos queriendo congraciarse con Dios quisieron ofrecer esta ofrenda en nombre de ellos y en nombre de sus padres para obtener nuevamente el favor de Dios. Aunque Abel lo hizo con mayor interés que su hermano. Y en aquel tiempo tuvieron lugar diferentes cosas por primera vez. Esta ofrenda a Dios, apareció la envidia, la mentira, porque Caín dijo no saber dónde se encontraba su hermano, y también el asesinato. Es triste que el primer asesinato fuera entre hermanos, lo que nos muestra que la pelea entre hermanos sería algo corriente. ¿Quién no tuvo una pelea con su hermano, no? Aquel que tiene hermanos sabe lo que es
pelear por ciertas cosas, ¿sí? Es algo natural y algo común y corriente, y lo encontramos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, la envidia que tuvieron los hermanos de José para con él, para que él, allá viene el soñador de sueños, decía, ¿no? Entonces, ¿cuántos malos sentimientos albergaba Caín contra su hermano? ¿Era necesario matarlo eh, para aplacar su ira? Era tanto el odio que había entrado en su corazón. A veces creemos que matar por pensar distinto es algo que ocurre hoy en día, en la actualidad. Sin embargo, vemos que desde los albores de la humanidad, el matar por envidia, por pensar distinto, por verse superado, porque, eh, porque hizo lugar a Satanás para que entrara en su corazón. Entonces es algo que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Tampoco vemos inmediato arrepentimiento en lo que hizo Caín porque tuvo o sea, fue un asesinato por premeditación. Le dijo, vamos al campo, vamos a cazar juntos, le dijo. Pero esta premeditación luego lo llevó al campo y allí con saña lo mató, hace todo esto aún más perverso. Pero luego como que se arrepiente cuando Dios lo enfrenta y le dice, ¿qué hiciste? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios le da ese castigo, ¿sí? Y a pesar de solamente ser mencionado aquí en Génesis capítulo 4, en el Nuevo Testamento también es recordado como un ejemplo de fe y de justicia, es llamado como el primer mártir. Si bien él fue inocente, ¿por qué no podemos compararla con la sangre de Jesús? Vamos a leer Hebreos capítulo 12, el verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Abel habla mejor que la sangre de Cristo no habla mejor que la de Abel? Porque no redimió a nadie. La sangre, si bien él fue inocente, él no murió por nadie. No murió ni por sus padres ni por sus hermanos, sino a mano de éste. No sabemos tampoco si llegó, obviamente, como vuelvo a repetir, no sabemos muchas cosas, entonces podemos ir conjeturando. No sabemos si conoció a sus demás hermanos y hermanas, porque sabemos que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Podemos decir que si Adán tuvo a Set con 130 años, es posible que Abel tuviera alrededor de 100 años y que cuando fue asesinado. Y al haber muerto, dijo Adán, bueno, vamos a tener más hijos para poder eh, traer nueva simiente. Total, Dios le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? Entonces, y al ser expulsado Caín y quedar errante en la tierra, la primera familia decidió tener más hijos, y así como nos dice que tuvo hijos e hijas. Y por otra parte, mucho se ha hablado acerca de por qué la sangre de Abel clama por venganza. Algunos sugieren que las personas que fueron asesinadas en crímenes de odio o pasionales llaman a Dios pidiendo su intervención, como lo vemos en el pedido de los santos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, vamos a leerlo rápidamente. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por ello también es que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la de él pide venganza, la de Abel clama por venganza como la de estos mártires. Sin embargo, la de Cristo dio perdón incluso a quienes le dieron muerte y a quienes lo rechazan aún al día de hoy. Y por último, para ir terminando, como dije, no hay mucho para decir acerca de Abel porque es muy poco lo que se conoce, pero es un personaje que ha pasado a la historia, tanto por cómo vivió su vida rectamente y al ser mencionado en el Nuevo Testamento como un mártir, como eh, alguien a quien él aún llama por justicia, a quien se lo llama el justo, ¿sí?
Entonces existieron algunas ciudades también en la tierra de Israel con el nombre de Abel, Abel y algo más que significa, en este caso, prado o valle de tal cosa. Por ejemplo, Abel Sittim, Abel Meolá, Abel Bet-Maaca, Abel Maín, Abel Mizraim, eh, y se usa como una voz independiente en 2 Samuel 20:18, que nos dice cómo que era un lugar a donde el que se reunía la gente o que iban allí para pedir justicia. Era como una ciudad donde se impartía justicia. Entonces, esto es lo que teníamos para contar acerca de Abel, el primer humano asesinado, el primer muerto, el primer mártir, eh, asesinado por su hermano Caín, a quien no supo controlar su ira y no pudo controlar su envidia tampoco, pero hasta el día de hoy sigue clamando por justicia su sangre, ¿no? Entonces, espero que le haya parecido interesante. A mí, la verdad que es un personaje muy cautivante a pesar de lo poco que se conoce acerca de él. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.